mediados del mes de marzo del 2020, se les dio a todos los alumnos y maestros de cada uno de los niveles educativos del país que se tomarían 2 semanas de vacaciones. Sin embargo, esas 2 semanas se convirtieron en un año. Todo esto a causa del COVID-19. Un virus que afectaba el sistema respiratorio que se presume de ser altamente contagioso. Para la mayoría de los alumnos, estas 2 semanas representaron un respiro de las cargas académicas, pero poco a poco, esta sensación de alivio se convirtió en incertidumbre, al no obtener una respuesta de su regreso. Al inicio del cierre de las escuelas, no se implementó una estrategia que le hiciera frente a la situación, debido a que nunca se había pasado por algo de esa índole. Lo más cercano a lo que se ha estado a ello fue la pandemia de influenza H1N1 en el 2009. A comparación de el COVID-19 representó un mayor riesgo debido a su facilidad de contagio y a su origen desconocido. Una de las medidas puestas para el cuidado de la salud fue la implementación de la sana distancia, así como evitar los lugares concurridos, lo que dio hincapié al cierre de las escuelas. En un inicio se dio un aviso sobre el cierre de escuelas durante solamente 2 semanas, luego un mes y después empezó la incertidumbre, al no anunciarse el regreso a clases. Sin embargo, a causa de esto, el sector estudiantil se vio mayormente afectado debido a las medidas implementadas para la toma de clases. El 65.7% es del teléfono inteligente, el 18.2% es la computadora portátil y el 7.2% es computadora de escritorio y el 5.3% es la televisión digital. El 3.6% es la tablet, ya que esto es una de las medidas que implementó el gobierno, pues la creación de canales televisivos para la educación, pues donde se explicaban los temas. Cada grado escolar tenía su determinado horario donde se presentaba a los maestros. Alrededor de 30 millones de alumnos de todos los niveles educativos tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías. Tener que cambiar los cuadernos y los libros de texto para una computadora, mientras que miles de maestros tuvieron que adaptar sus planeaciones para cada uno de los contextos. Los docentes de escuelas urbanas utilizaron las tecnologías a su favor para la aplicación de clases debido al fácil acceso a Internet o televisión por parte de sus alumnos. Sin embargo, existieron circunstancias en las que los padres no podían cumplir con las exigencias de un sistema educativo digital, debido a los costos que este implica. Durante la pandemia, miles de mexicanos y mexicanas perdieron sus empleos, lo que hizo que miles de niños tuvieran que encontrarse en la necesidad de trabajar para poder tener un ingreso económico para solventar los gastos del hogar. Mientras que en zonas rurales, los maestros y maestras optaron por asignar las actividades en cuadernillos debido a la poca conexión a Internet, así como los padres de familia de bajos recursos impidiéndose comprar un celular o computadora. Luego de tener un poco de control en la pandemia, se decidió optar por las clases híbridas, las cuales consistían en asistir a clases presenciales en días intercalados, mientras que los días a los que no se asistían eran clases en línea. Esta situación hizo que reflexionáramos sobre cómo llevar a cabo una mejor educación, que se adapta a las situaciones que se van presentando conforme a los cambios en la sociedad, que opte por un sistema educativo más versátil. Pues bien, lo normal, pero no duraban a veces ni la hora de clase. Solo era como que de conectarse, tomar asistencia y luego los profes ya se pueden desconectar o cosas así. Y luego mandaban trabajo y prácticamente nosotros no entendíamos qué íbamos a hacer porque no nos explicaban bien. Pero había profes que sí se tomaban la hora de clase para podernos explicar acerca de la tarea que íbamos a mandar y todos los temas que iban relacionados a lo que era el semestre. También, ya cuando bajó un poquito lo que fue el COVID, nos dividieron en mi salón en 2 partes. La primera parte iba una semana y la otra parte iba otra semana. Prácticamente lo de que nos dividieran en 2 fue algo muy feo, porque prácticamente los profes nomás pelaban a los que estaban ahí presencial y a los que estaban en virtual no nos hacían nada de caso prácticamente. También de que si uno les preguntaba algo así por parte de la computadora
o cosas así, no nos contestaban o decían que se les iba el internet. Solamente había un profe que sí nos tomaba mucho en cuenta a los virtuales y a los presenciales, ya que él siempre estaba pendiente pues, de que todos aprendiéramos. Y luego la semana que me tocaba ir a mí, prácticamente nosotros, los de la segunda semana, íbamos todos retrasados a comparación de los de la primera semana, y aquellos Pues ya para habían... mí no fue algo así como de mucho impacto, que digamos, porque cuando todo esto empezó, yo no estaba estudiando y tampoco tenía pues un trabajo. Todo el tiempo, la mayor parte, estaba yo en mi casa, y pues así continuó siendo, no fue muy diferente. Para mí lo único que vi la diferencia al principio es que ya no nos dejaban salir mucho de casa, pues esto para cuidarnos y prevenir que esto llegara a nuestros hogares. Para entretenerme y no aburrirme tanto, yo comencé a querer aprender a hacer cosas nuevas. Veía tutoriales en YouTube o trataba de buscar cosas para no aburrirme tanto. En casa tengo 2 hermanas que sí estaban estudiando, y fue con ellas donde yo pude ver pues lo que los compañeros ya mencionaron anteriormente, el cómo batallaron para acoplarse a este nuevo método de enseñanza que era la educación virtual. A la gran mayoría de las personas yo creo que se les dificultó, y más aún porque muchos de ellos no tenían un amplio conocimiento de lo que eran las tecnologías y cómo usarlas correctamente. Bueno, pues mi experiencia en la pandemia fue que al principio nos dijeron que eran 2 semanas en cuarentena, y pues después íbamos a regresar a clases. En ese momento pues nadie imaginaba que no íbamos a volver tan rápido como se decía, y todos lo tomaron como unas vacaciones. Recuerdo que al principio eran clases en línea, como la mayoría de los sitios, y después ya fueron las clases mixtas, donde iba la mitad del grupo y luego iba la otra mitad. Yo pues batallé por mi especialidad en el Cebetis, que era ofimática. No tenía una computadora en mi casa como para, o sea, que pudiera descargar los programas que se requerían en esa clase. Entonces pues creo que eso fue lo que más me complicó. Ya cuando arreglé todo eso, pues ya pude adaptarme más a esas clases, además de que el hecho de estar en casa pues era mucho más cómodo. A pesar de eso, pues llega un momento en el que me harté, y espero que no vuelva a repetirse, y menos estando en el normal. Durante mi educación en la pandemia viví incertidumbre, ya que nunca supe, o en ese momento nunca nos respondieron de manera concisa cuándo íbamos a regresar, ya que al inicio se nos dijeron que eran 2 semanas de vacaciones, que después se fue convirtiendo hasta 1 año, y pasé todo lo que fue el resto de mi segundo semestre mandando tareas y trabajos por WhatsApp para después trasladarnos a la plataforma de Classroom. Si bien yo ya tenía conocimiento de esta plataforma debido a que estaba en clases de informática, no me era familiar, ya que yo venía de un método tradicionalista durante todos mis años de carrera estudiantil. Al inicio, si bien fue como, es muy sencillo, no fue así, ya que nunca hubo esa mano amiga o esa mano guía que te apoyara. Muchas veces me desvelaba haciendo trabajos y muchas veces no comprendía lo que nos decía el profe. Tuve que utilizar muchas herramientas de internet para poder realizar los trabajos. La verdad es que esta situación, si bien me dejó una enseñanza, también me dejó una experiencia. La enseñanza fue que siempre puedes buscar lo positivo en lo negativo. Bueno, como ya se mencionó, obviamente al principio sí fue algo muy impactante,
porque uno pues nunca había pasado por ese tipo de cosas. Entonces, cuando a uno le llega la noticia de esa manera, que le dicen de que pues se van a suspender clases ciertos días o semanas, pues es algo más, obviamente lo tomas más como de que, pues que chido, ¿no? Vacaciones o días de descanso. Pero conforme fueron pasando los días, pues obviamente eso se fue alargando. Los días pasaron a semanas a meses, meses pues a años. Entonces yo al principio, cuando empecé a ver todo eso de que se iban a suspender todavía más las clases y las clases iban a ser puramente en línea, yo opté por mejor darme de baja temporal, porque realmente no estaba enfocándome y no estaba aprendiendo lo que debería estar aprendiendo. Y para mí fue algo más que difícil, más bien fastidioso, o pues sí, más bien como fastidioso, porque yo no me sentía a gusto